Estimados, saludos cordiales y bienvenidos. La Dirección de Talento Humano, mediante la Jefatura de Seguridad Ocupacional, da a conocer el programa de prevención de riesgos psicosociales que será ejecutado durante el año 2025. El presente programa es de aplicación obligatoria para los distintos regímenes contractuales existentes en la Universidad de Guayaquil. La metodología que se aplicará para la implementación del programa de riesgos psicosociales se realizará mediante etapas y cada uno comprenderá de varias fases. Tenemos la etapa número 1, la etapa de implementación, evaluación y seguimiento. Esta etapa abarcará 4 fases que comprenden lo siguiente. Fase número 1, la fase de socialización, sensibilización del programa de riesgos psicosociales y el reglamento de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género de la Universidad de Guayaquil. En este contexto, la Dirección de Talento Humano socializará y sensibilizará al personal docente, administrativo y trabajadores de la institución. La Jefatura de Seguridad Ocupacional se enfocará en socializar y sensibilizar sobre la importancia de implementar un programa de prevención de riesgos psicosociales, haciendo énfasis a los riesgos que podrían estar expuestos los trabajadores, así como la importancia de analizarlos, identificarlos, evaluarlos y prevenirlos con el objetivo de garantizar un ambiente de trabajo saludable. En otro punto, la Jefatura de Asuntos Legales Laborales adoptará medidas de prevención y concientización ante las distintas formas de acoso, discriminación y violencia basada en género, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y asegurar entre sus integrantes el goce de un entorno digno y respetuoso. Tenemos la fase número 2, que es la fase de aplicación del instrumento de evaluación avalado por el Ministerio de Trabajo. Los procesos de evaluación estarán a cargo de la Jefatura de Seguridad Ocupacional. En esta fase se aplicará el instrumento desarrollado por el Ministerio de Trabajo, denominado Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial en Espacios Laborales, el cual tiene como objetivo determinar los factores de riesgo psicosociales que puedan afectar la salud de los servidores y trabajadores, y de esta forma proponer dentro del marco de sus competencias acciones que coadyuven a prevenir o disminuir el riesgo psicosocial. La fase número 3, la fase de socialización de los resultados finales y las medidas de prevención a ser implementadas conforme a los riesgos psicosociales identificados. Esta fase comprende el análisis de los resultados identificados en la evaluación y posterior a ello serán socializados a los servidores y trabajadores de la Universidad de Guayaquil. La Jefatura de Seguridad Ocupacional y el Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Universitario, a inicios del año 2026, desarrollarán y estructurarán un plan de acción con las medidas preventivas o intervenciones vinculadas a los riesgos psicosociales identificados. Adicionalmente, intervendrán con estrategias que ayudarán a mitigar o disminuir los riesgos encontrados en cada área o departamento, y esto se determinará en base al informe final de la evaluación. Tenemos la fase número 4, que es la fase de seguimiento de las medidas preventivas implementadas. El Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Universitario y la Jefatura de Seguridad Ocupacional en el año 2026 realizarán el seguimiento a las medidas preventivas instauradas o intervenciones con el fin de comprobar la eficiencia de las mismas. La etapa número 2, la etapa de métodos preventivos. Esta etapa comprende de 3 fases. La fase número 1, donde se realizará talleres de sensibilización a todo el personal en temas relacionados a derechos laborales de grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad social, inclusión social, igualdad, lenguaje positivo y no discriminación en el ámbito laboral. En la fase número 2 se estructurará y desarrollará un programa de prevención de VIH-Sida que comprenderá la sensibilización, definición, fisiopatología, signos y síntomas, medidas de transmisión, tratamiento, prevención y consecuencias. En la fase número 3 se socializará el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer. En la etapa número 4 es la etapa del registro de información e indicadores en el sistema. A continuación tenemos el instrumento de evaluación de riesgos psicosociales. El cuestionario formulado por el Ministerio de Trabajo está conformado por 58 preguntas, las cuales han sido desarrolladas con un vocabulario sencillo, para comprensión de cada servidor y o trabajador. Las opciones de respuesta fueron formuladas en una escala de Likert, el cual se detalla a continuación. Tenemos 4 opciones de respuesta. Opción número 1, en desacuerdo. Opción número 2, poco de acuerdo. Opción número 3, parcialmente de acuerdo. Y opción número 4, completamente de acuerdo. El cuestionario deberá cubrir a toda la población laboral como fue mencionado anteriormente, docentes, servidores y trabajadores de la institución.
debiendo considerar que la evaluación está enfocada en determinar parámetros a nivel de 8 dimensiones, las cuales están relacionados en aspectos generales como son carga de trabajo, relaciones interpersonales, autonomía de trabajo, liderazgo y la exposición a violencia o acoso laboral. El instrumento tiene como objetivo la identificación de los riesgos psicosociales y el diseño de medidas preventivas y o correctivas que permitan mejorar el ambiente laboral. Entonces tenemos en la dimensión carga y ritmo de trabajo un total de 4 ítems y el número de ítem en el cuestionario será 1, 2, 3, 4. En la dimensión desarrollo de competencias un total de 4 ítems y el número de ítem en el cuestionario será 5, 6, 7, 8. En la dimensión liderazgo, un total de 6 ítems y el número de ítem en el cuestionario será 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la dimensión margen de acción y control, un total de 4 ítems y el número de ítem en el cuestionario será el 15, 16, 17 y 18. En la dimensión organización de trabajo, un total de 6 ítems y el número de ítems será el 19, 20, 21, 22, 23, 24. En la dimensión recuperación, un total de 5 ítems y el número de ítems en el cuestionario será 25, 26, 27, 28, 29. En la dimensión soporte y apoyo, un total de 5 ítems y el número de ítem en el cuestionario será el 30, 31, 32, 33, 34. En la dimensión otros puntos importantes tendremos un total de 24 ítems y los números de ítems en el cuestionario serán del 35 al 58. En la dimensión acoso discriminatorio tendrá un total de 4 ítems y el número de ítem en el cuestionario será 35, 38, 53 y 56. En la dimensión acoso laboral tendrá un total de 2 ítems y el número de ítems en el cuestionario será 41 y 50. En la dimensión acoso sexual tendrá un total de 2 ítems y el número de ítem será el 43 y 48. En la dimensión adicción al trabajo tendrá un total de 5 ítems y el número de ítems en el cuestionario será 36, 45, 51, 55 y 57. En la dimensión condiciones de trabajo tendrá un total de 2 ítems y el número de ítem en el cuestionario será el 40 y 47. En la dimensión doble presencia, es decir, laboral y familiar, tendrá un total de 2 ítems y el número de ítems en el cuestionario será 46 y 49. En la dimensión laboral y emocional tendrá un total de 5 ítems y el número de ítems en el cuestionario será 37, 39, 42, 52 y 54. En la dimensión salud autopercibida tendrá un total de 2 ítems y el número de ítems en el cuestionario será de 44 y 58. El nivel de riesgo psicosocial para las 8 dimensiones que hemos explicado del instrumento de evaluación está ponderado de acuerdo con el resultado de la aplicación de este instrumento. Los puntajes se separan en terciles para cada una de las dimensiones. Esto permitirá clasificar cada dimensión de acuerdo a los rangos, sean estos bajo, medio y alto, de acuerdo al criterio y percepción de los evaluados, pudiendo determinar los niveles de exposición a los que se encontraría expuesto cada área o sección de trabajo. Cada pregunta del cuestionario tiene opciones de 4 respuestas, con una puntuación del 1 al 4, de forma tal que el menor puntaje indique un mayor riesgo para cada dimensión. En este contexto, para determinar el nivel de riesgo por dimensiones, se realiza una sumatoria simple de la puntuación obtenida de los ítems que integra cada dimensión. En la dimensión carga y ritmo de trabajo, si la sumatoria simple da un total de 13 a 16, pertenecerá al riesgo bajo. Si la sumatoria simple da un total de 8 a 12, pertenecerá al riesgo medio, y si da un total en la sumatoria simple de 4 a 7,
pertenecerá al riesgo alto. En la dimensión desarrollo de competencias, si la sumatoria simple da un total de 13 a riesgo, pertenecerá al riesgo bajo. Si da un total de 8 a 12, la sumatoria simple pertenecerá al riesgo medio. Si da un total de 4 a 7, en la sumatoria simple pertenecerá al riesgo alto. En la dimensión liderazgo, si el total de la sumatoria simple da de 18 a 24, pertenecerá al riesgo bajo. Si en la sumatoria simple da un total de 12 a 17, pertenecerá a un riesgo medio, y si el total de la sumatoria simple da de 6 a 11, pertenecerá a un riesgo alto. En la dimensión margen de acción y control, si la sumatoria simple da un total de 13 a 16, pertenecerá a un riesgo bajo. Si da un total de 8 a 12 en la sumatoria simple, pertenecerá al riesgo medio, y si da un total de 4 a 7, pertenecerá al riesgo alto. En la dimensión organización de trabajo, si el total de la sumatoria simple da de 18 a 24, pertenecerá al riesgo bajo. Si la sumatoria simple da un total de 12 a 17, pertenecerá al riesgo medio, y si el total de la sumatoria simple da de 6 a 11, pertenecerá al riesgo alto. En la dimensión recuperación, si el total de la sumatoria simple da de 16 a 20, pertenecerá al riesgo bajo. Si el total de la sumatoria simple da de 10 a 15, pertenecerá al riesgo medio. Si la sumatoria simple da un total de 5 a 9, este pertenecerá a un riesgo alto. En la dimensión soporte y apoyo, si la sumatoria simple da un total de 16 a 20, este pertenecerá a un riesgo bajo. Si la sumatoria simple da un total de 10 a 15, pertenecerá al riesgo medio, y si la sumatoria simple da un total de 5 a 9, este pertenecerá a un riesgo alto. Dentro de la dimensión de otros puntos importantes, si la sumatoria total da de 73 a 96, estos pertenecerán a un riesgo bajo. Si la sumatoria simple da un total de 49 a 72, estas pertenecerán a un riesgo medio, y si la sumatoria simple da un total de 24 a 48, estos pertenecerán a un riesgo alto. Por lo cual, para determinar el nivel de riesgo general, se realizará una sumatoria simple de la puntuación obtenida en cada dimensión, y el resultado se comparará con los valores establecidos en el instrumento de evaluación de riesgos psicosociales, el cual fue facilitado por el Ministerio de Trabajo, el cual se sintetiza en la siguiente tabla. Es decir, nivel de riesgo alto tendrá una calificación de 58 a 116, es decir, el riesgo psicosocial evaluado presenta un nivel de impacto potencial alto, con condiciones de exposición que alcanzan umbrales críticos de peligrosidad e intolerancia. Esta situación puede desencadenar efectos adversos significativos en la salud mental y física de las personas trabajadoras, incluyendo la afectación del bienestar emocional, la productividad y la integridad personal. Dada la severidad del riesgo identificado, resulta imprescindible implementar medidas preventivas y correctivas de forma sistemática, sostenida y adaptada a los factores específicos detectados, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia y la frecuencia de exposición a estos factores psicosociales perjudiciales. El nivel de riesgo medio tendrá una calificación de 117 a 174. El riesgo psicosocial identificado presenta un nivel de impacto potencial moderado, con posibilidad de comprometer la salud y el bienestar de las personas trabajadoras en el mediano plazo. La exposición continua a este tipo de factores puede generar efectos nocivos sobre la salud mental y física, deteriorar la integridad biopsicosocial del individuo y contribuir al desarrollo de enfermedades de origen laboral, tales como trastornos de ansiedad, estrés crónico o afectaciones musculoesqueléticas asociadas a la tensión psicosocial.
La ausencia o inadecuada aplicación de medidas preventivas y de intersección psicosocial puede incrementar progresivamente la probabilidad y la severidad del daño, comprometiendo la funcionalidad organizacional y la calidad de vida laboral. En el nivel de riesgo bajo, tendrá una calificación de 175 a 232. En este caso, el riesgo psicosocial identificado presenta un impacto potencial mínimo sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, sin evidencia de efectos nocivos inmediatos. No obstante, su evolución en el tiempo puede generar condiciones propicias para el desarrollo de afecciones relacionadas con el trabajo, especialmente si no se gestionan adecuadamente los factores de exposición. Por ello, es necesario establecer un sistema de vigilancia continua que permita el monitoreo periódico de la frecuencia y la probabilidad de síntomas o patologías asociadas al riesgo psicosocial. Las intervenciones deberán orientarse a preservar el nivel de riesgo dentro de márgenes aceptables, mediante estrategias de prevención primaria ajustadas a las necesidades identificadas, evitando así que se incrementen progresivamente los impactos negativos en la salud laboral.